William James, el hombre que desafió los límites de la mente humana, una vez dijo: "La mayor revolución de nuestra generación es el descubrimiento de que los seres humanos, al cambiar sus actitudes mentales, pueden cambiar los aspectos exteriores de sus vidas". Pero, ¿quién fue realmente William James? ¿Y cómo cambió la forma en que entendemos nuestra propia mente? Bienvenidos y bienvenidas a El Camino del Iniciado. Hoy nos adentraremos en la apasionante historia de William James, considerado el padre de la psicología científica. Exploraremos su vida, sus ideas revolucionarias y su impacto duradero en el campo de la psicología y la filosofía. Si alguna vez te has preguntado cómo tus pensamientos pueden moldear tu realidad, quédate porque este video es para ti. Sin más que decir, comencemos. Era el 11 de enero de 1842, y en Nueva York, un niño nacía en el seno de una familia rica e influyente. Este niño, llamado William James, se convertiría en uno de los pensadores más destacados en la intersección de la filosofía, la psicología y la religión. Pero su camino estaba lejos de ser convencional. Desde su juventud, William mostró un talento innato para las artes, especialmente la pintura. Sin embargo, su insaciable curiosidad lo llevó a explorar el mundo y nutrirse de las mentes más brillantes de Europa durante sus viajes educativos. Nacido de padres notables, su padre, Henry James Sr., era un teólogo y filósofo sueco-estadounidense, mientras que su madre, Mary Robertson Walsh, provenía de una familia de ascendencia irlandesa. Ambos padres tenían una fuerte influencia intelectual y religiosa que probablemente influyó en el desarrollo intelectual de William y en su interés por la filosofía y la psicología. Después de su regreso a Estados Unidos en 1861, ingresó a la Universidad de Harvard, donde su mente curiosa comenzó a florecer. Aquí fue influenciado por las ideas de la filosofía trascendentalista de Emerson y las teorías pioneras de Darwin sobre la evolución. El trascendentalismo, un movimiento filosófico y literario que floreció en Nueva Inglaterra durante el siglo XIX, promovía la idea de que había una conexión profunda entre el individuo y la naturaleza, y que esta relación era esencial para la comprensión de la verdad y la espiritualidad. Ralph Waldo Emerson, uno de los principales exponentes del trascendentalismo, abogaba por la búsqueda de una verdad interior a través de la intuición y la experiencia personal, en lugar de depender de las normas establecidas o las autoridades religiosas. William James absorbió estas ideas trascendentales, lo que se reflejó en su enfoque de la filosofía y la psicología. James adoptó la noción de que la experiencia y la intuición individual eran fundamentales para la comprensión de la realidad y la verdad, en lugar de depender únicamente de la razón o la autoridad. Por otro lado, las teorías de Charles Darwin sobre la evolución también ejercieron una profunda influencia en las obras de William James. Darwin había sacudido el mundo científico y filosófico al proponer la idea de que las especies evolucionan a lo largo del tiempo a través del proceso de selección natural. Esta perspectiva desafiaba las creencias tradicionales sobre la creación y la inmutabilidad de las especies. James, al igual que muchos intelectuales de su tiempo, se sintió atraído por las implicaciones de la teoría de Darwin. La idea de que los seres humanos y su psicología también evolucionaron y se adaptaron a lo largo de la historia resonó profundamente en James. A pesar de su pasión por el conocimiento, el camino de William no estuvo exento de obstáculos. Luchó contra episodios de enfermedad física y múltiples batallas contra la depresión, pero su determinación lo llevó a obtener su título en medicina en 1869, aunque eligió no ejercer la medicina como profesión. En 1873 regresó a Harvard, esta vez como profesor de filosofía y psicología. Aquí se convirtió en un pionero, organizando los primeros cursos de psicología experimental en los Estados Unidos. Su influyente obra, Principios de Psicología, publicada en 1890,
se convirtió en un pilar de la psicología moderna, enfatizando la importancia de la experiencia y la observación directa en la comprensión de la mente y el comportamiento. En este libro, William James exploró una amplia gama de temas, desde la percepción y la atención hasta la memoria y el aprendizaje. Su enfoque en la observación directa y la experiencia subjetiva influyó en la psicología moderna y estableció un enfoque científico en el estudio de la mente. Para él, la verdad no era una entidad abstracta, sino que era una herramienta útil. Su filosofía pragmática sostenía que las creencias y las ideas son valiosas en la medida en que funcionan y tienen utilidad en la vida cotidiana. Este enfoque influyó en campos que van desde la filosofía hasta la psicología y la educación. El legado de William James no se limita a la filosofía y la psicología, también abarcó la religión. En su obra Las variedades de la experiencia religiosa, publicada en 1902, analizó la religión desde una perspectiva psicológica. Examinó las experiencias místicas y espirituales de diversas personas, arrojando luz sobre la diversidad de las experiencias religiosas. Su respeto por la fe individual y su énfasis en la importancia de la experiencia espiritual dejaron una huella profunda en la filosofía de la religión. A pesar de su retiro en 1907, William James continuó influyendo en generaciones de pensadores. Su legado perdura en sus escritos y enseñanzas, recordándonos la importancia de la experiencia, la observación y la utilidad en la búsqueda del conocimiento. William James también tuvo una vida personal significativa. Se casó con Alice Howe Gibbons en 1878 y la pareja tuvo 5 hijos. Mantuvo una relación cercana con su hermano, el novelista Henry James, compartiendo un profundo interés en la filosofía y la literatura. El 26 de agosto de 1910, William James cerró los ojos por última vez en su hogar de Chocorua, New Hampshire, pero su legado sigue vivo en el pensamiento moderno. La vida de este visionario fue un viaje intelectual apasionante, y su influencia en la filosofía, la psicología y la religión es profundamente duradera, recordándonos que la búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin. El término conciencia se usa comúnmente para referirse a la percepción de nuestros propios pensamientos, abarcando sensaciones, sentimientos y recuerdos. Solemos dar por sentada esta conciencia a menos que enfrentemos desafíos, como cuando intentamos realizar una tarea estando exhaustos. Sin embargo, si nos tomamos un momento para observarla, notamos que las experiencias conscientes son efímeras y cambiantes. En palabras del psicólogo estadounidense William James, la conciencia se asemeja a una corriente de agua en constante flujo. Esta corriente se ve interrumpida por pensamientos que emergen de diversas direcciones, como recuerdos pasados o preocupaciones actuales. Es como si nuestros pensamientos estuvieran en constante movimiento, pero al mismo tiempo se entrelazan y continúan como una experiencia unificada. William James, al abordar este enigma de la conciencia, señaló que definirla con precisión es un desafío filosófico. Durante siglos, los filósofos han explorado profundamente sobre este tema. Los antiguos griegos, aunque no emplearon el término conciencia, debatieron sobre la mente y la relación entre el alma y el cuerpo. Platón y Aristóteles, por ejemplo, argumentaron que, a pesar de sus diferencias, el alma y el cuerpo eran inseparables. En el siglo XVII, René Descartes fue uno de los primeros filósofos en intentar describir la conciencia. Propuso que la conciencia pertenecía al reino de lo inmaterial, en contraste con el dominio físico de las cosas materiales. Sin embargo, fue John Locke, un filósofo del siglo XVII, quien presentó el concepto moderno de conciencia como una secuencia continua de percepciones individuales. James encontró inspiración en las ideas de Locke sobre percepciones transitorias y en el trabajo del filósofo alemán Immanuel Kant, quien habló de la unidad de conciencia. Para William, la conciencia no era una entidad estática, sino un proceso dinámico. Era la función del cerebro para gestionar un sistema nervioso cada vez más complejo. La conciencia permitía la reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro, la planificación y la adaptación a las circunstancias.
cumpliendo así su propósito principal, mantenernos vivos. La estructura de una conciencia unificada seguía siendo un misterio para James. Para ilustrar su dificultad, empleó una analogía con 12 palabras y 12 personas, cada una con una palabra. Aunque cada persona pensara en su palabra, no se generaba conciencia de la frase completa. Para James, la combinación de pensamientos individuales planteaba un problema. La idea de A más la idea de B no es idéntica a la idea de A más B. De la suma de dos pensamientos emergía una idea completamente nueva, como cuando, por ejemplo, la idea de son las 9 y la idea del tren sale a las 9:02 podían conducir a la nueva idea de voy a perder el tren. Este enigma de la conciencia ha cautivado a filósofos y psicólogos durante siglos, y sigue siendo un tema de investigación y debate en la actualidad. William James llegó a una conclusión que arroja luz sobre cómo se combinan los pensamientos en el flujo de la conciencia. Propuso una idea bastante simple: las cosas que se conocen juntas son como pulsos únicos en ese flujo. Algunos pensamientos o sensaciones están intrínsecamente vinculados. Un ejemplo de esto es lo que Immanuel Kant describió, cuando oímos un sonido y sentimos dolor exactamente al mismo tiempo. Para James, esto sucede porque los pensamientos que ingresan en nuestra conciencia al mismo tiempo se fusionan para formar un pulso o una corriente dentro de ese flujo. Dentro de nuestra conciencia puede haber múltiples de estas corrientes, algunas fluyendo rápidamente y otras más lentamente. James incluso argumentaba que existen puntos de reposo, momentos en los que nos detenemos para formar imágenes mentales que podemos contemplar con tranquilidad. A estos momentos los llamó partes sustantivas, mientras que a los corrientes móviles las denominó partes transitivas. Explicó que nuestros pensamientos se mueven constantemente de una parte sustantiva a otra, impulsados por las partes transitivas. Nos vemos, por lo tanto, empujados de una conclusión a otra por el constante flujo de pensamientos, que nos arrastra siempre hacia adelante. En este proceso no hay una conclusión final. La conciencia no es una entidad, sino un proceso en constante evolución. James también enfatizó el carácter personal de la conciencia, argumentando que los pensamientos no existen de forma independiente, sino que siempre pertenecen a alguien. Son tus pensamientos o mis pensamientos. La conexión entre estos pensamientos es lo que forma el concepto del yo. Para James, los pensamientos no pueden separarse del yo, y sugirió que el estudio del yo debería ser el punto de partida de la psicología. Si bien algunos psicólogos experimentales discreparon porque el yo no estaba disponible para la experimentación directa, James consideraba que trabajar con nuestra comprensión de un yo que realiza acciones y experimenta emociones de ciertas maneras era suficiente. A esto lo llamó el yo empírico, que se manifiesta a través de la conducta y está compuesto por varias partes, incluyendo el yo material, el yo espiritual y el yo social, cada una de las cuales se puede estudiar mediante la introspección. En las primeras etapas de sus investigaciones sobre la conciencia, William James reconoció la importancia de las emociones en la vida cotidiana. En colaboración con su colega Carl Lang, desarrolló una teoría que revolucionó la comprensión de la relación entre las emociones y la conducta. Conocida como la teoría James Lang de las emociones, esta teoría sostiene que las emociones se originan a partir de la percepción consciente de nuestro estado fisiológico. Para ilustrar este concepto, James utilizó el ejemplo de encontrarse con un oso y reaccionar huyendo. Según la teoría James Lang, no es que al ver al oso se sienta miedo y luego se tome la decisión de huir debido a ese miedo. En cambio, lo que realmente sucede es que al ver al oso, la persona reacciona inmediatamente huyendo, y la sensación consciente de miedo surge como resultado de la acción de huir. En otras palabras, James plantea que la mente percibe los efectos físicos de correr, como la aceleración de la respiración, el aumento del ritmo cardíaco y la sudoración, y traduce esta percepción en la emoción de miedo. Esta teoría desafió las creencias tradicionales sobre cómo las emociones se originan, y proporcionó una nueva perspectiva sobre la interacción entre el cuerpo y la mente en la experiencia emocional.
El legado de William James en el campo de la psicología se ve profundamente influenciado por su contribución a la comprensión de las emociones y la conciencia. Dentro de las teorías de William James sobre la conciencia, encontramos una interesante reflexión sobre cómo percibimos la verdad. James planteó que las verdades surgen de los hechos, pero estos por sí mismos no son verdaderos, simplemente son. La verdad es el producto de las creencias que nacen y mueren entre ellos. En su enfoque pragmático, James definió las creencias verdaderas como aquellas que resultan útiles para quienes las sostienen. El énfasis en la utilidad de las creencias se convirtió en un pilar de la tradición filosófica estadounidense conocida como pragmatismo, que desempeñó un papel central en el pensamiento de James. Según William, a lo largo de la vida nos enfrentamos constantemente a verdades y nuestras creencias conscientes evolucionan a medida que las antiguas verdades se modifican y, en ocasiones, son reemplazadas por otras nuevas. Este concepto tiene una relevancia especial en el progreso de todas las disciplinas científicas, incluida la psicología. James ilustró esto con el ejemplo del descubrimiento del elemento radioactivo por Pierre y Marie Curie en 1902. En el transcurso de su investigación, los Curie observaron que el radio parecía emitir cantidades ilimitadas de energía, desafiando así nuestras concepciones sobre el orden natural. Sin embargo, tras una reflexión cuidadosa, concluyeron que, aunque esto amplía nuestras nociones previas sobre la energía, altera solo mínimamente su carácter. En este caso, los conocimientos científicos de los Curie se vieron cuestionados y ajustados, pero sus verdades fundamentales permanecieron intactas. El enfoque de William James sobre la verdad como una construcción en constante evolución basada en creencias útiles continúa siendo relevante en el pensamiento contemporáneo y en la investigación científica. Tras el fallecimiento de William James, el interés por la conciencia experimentó un declive durante el auge del movimiento conductista en las décadas de 1920 a 1950. Sin embargo, hubo una excepción importante en este periodo, el movimiento de la Gestalt en Alemania. La Gestalt sostenía que el cerebro opera de manera holística, considerando las experiencias conscientes como un todo significativo en lugar de eventos separados. Esto se refleja en su famosa frase, el todo es más que la suma de las partes. A partir de la década de 1980 surgió un campo de investigación conocido como estudios de la conciencia. Se centró en dos áreas principales, el contenido de la conciencia en individuos considerados normales y sanos y la conciencia de personas que han experimentado trastornos, incluyendo aquellos en estado vegetativo con aparentes disfunciones cerebrales significativas. El objetivo en estas áreas de estudio es evaluar la conciencia de la manera más objetiva posible y comprender sus mecanismos subyacentes, tanto físicos como psicológicos. La neurociencia moderna ha proporcionado valiosas perspectivas sobre los mecanismos de la conciencia. A finales del siglo XX, el biólogo molecular y biofísico británico Francis Crick postuló que la conciencia está relacionada con una región específica del cerebro, el córtex prefrontal, que desempeña un papel en funciones mentales como la planificación, la resolución de problemas y el control del comportamiento. Por otro lado, los estudios del neurocientífico colombiano Rodolfo Linas han vinculado la conciencia con la actividad del tálamo y el córtex cerebral. El tálamo, una estructura profunda en el centro del cerebro, regula las señales cerebrales en ritmos específicos. Perturbaciones en estos ritmos regulares, ya sea debido a infecciones o causas genéticas, pueden dar lugar a trastornos neurológicos como la epilepsia o el Parkinson, así como enfermedades psicológicas como la depresión. No obstante, a pesar de estos avances científicos, la definición de la conciencia sigue siendo un desafío. El neurocientífico estadounidense Antonio Damasio se refiere a la conciencia como la sensación de lo que ocurre y la describe como la percepción que tiene un organismo de sí mismo y de su entorno. Cabe destacar que, como señaló el filósofo William James hace más de un siglo, la conciencia sigue siendo una realidad extremadamente difícil de definir. La obra The Principles of Psychology de William James continúa siendo reeditada,
y sus ideas han tenido una influencia significativa en numerosos psicólogos, científicos y pensadores. La aplicación de su filosofía pragmática, que se centra en qué resulta útil creer en lugar de qué es verdad, ha llevado a la psicología a abandonar la cuestión de la separación entre la mente y el cuerpo para centrarse en el estudio de procesos mentales como la atención, la memoria, el razonamiento, la imaginación y la intención. Según James, este enfoque permitía alejar a los filósofos y psicólogos de la abstracción, los principios inmutables, los sistemas cerrados y los supuestos absolutos y orígenes, llevándolos hacia la observación de los hechos, la acción y el poder. Su insistencia en considerar la totalidad de los acontecimientos, incluyendo los efectos de varios estímulos en nuestras acciones, ha moldeado nuestra comprensión de la conducta. Hasta que William James comenzó a impartir la materia en Harvard en 1875, no existían cursos de psicología como tal en ninguna universidad de los Estados Unidos. En un lapso de 20 años, más de 20 universidades habían reconocido la psicología como una disciplina académica y ofrecían programas de estudio en este campo. Durante ese periodo se fundaron 3 revistas especializadas y surgió la Asociación Americana de Psicología como una organización profesional. A pesar de su afirmación de que detestaba el trabajo experimental, James introdujo la psicología experimental en los Estados Unidos, reconociendo que era la mejor manera de poner a prueba o refutar teorías. Sin embargo, nunca dejó de valorar la introspección como una herramienta de descubrimiento, especialmente en relación con los procesos mentales. El cambio de actitud hacia la psicología, que pasó de ser considerada un asunto desagradable según las palabras de James, a ser vista como una disciplina altamente beneficiosa, se debe en gran medida al trabajo de William James. En 1977, en su discurso conmemorativo del 75 aniversario de la fundación de la Asociación Americana de Psicología, David Kretsch, entonces profesor de psicología en la Universidad de California en Berkeley, se refirió a James como el padre de la psicología. En este viaje a través de la vida y las ideas de William James, hemos explorado las complejidades de la conciencia y la importancia de nuestras creencias en la formación de nuestra percepción del mundo. Ahora te invito a ser parte de la conversación. ¿Cómo describirías la conciencia en tus propias palabras? ¿Crees que nuestra percepción de la realidad es única para cada individuo o existe una experiencia universal? Te invito a compartir tus ideas en la caja de comentarios y unirte a la conversación sobre este enigma que aún hoy en día sigue desafiando nuestra comprensión. Muchas gracias por llegar hasta el final. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó, te invito a suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Y recuerda, cuanto más conocimiento poseas, más libre serás.